Vamos, vamos. Bien. Con la puntualidad rotaria vamos a dar comienzo a la reunión de hoy y los invito a saludar las banderas que serán exhibidas en cualquier momento. Vamos a tener la bandera argentina, la bandera de la República Oriental del Uruguay, la bandera del Portugal, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la del Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias. Y antes de cederle la palabra a nuestro secretario honorario, si me permiten, voy a comentar también algo de lo que verán en el Informa. El Informa, les recomiendo a todos los socios, está realmente muy interesante y me adelanto al informe seguramente de Federico para expresarles la satisfacción por el hecho de haber podido firmar la semana pasada un convenio interinstitucional con la Fundación del Hospital de Pediatría Garrahan, que seguramente habilitará para una fructífera relación. De modo que los detalles seguramente podrán acceder ustedes, pero era mi deseo felicitar, por un lado, al doctor Emilio Varela, que está ocupándose de la redacción del Informa, y por el otro lado, hacerles esta mención del convenio con la Fundación Garrahan. Pasamos entonces, Federico, al informe de Secretaría. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión virtual del miércoles 25 de agosto de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Nuestro invitado y orador de la fecha es el licenciado Sebastián Campanario, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre exploraciones sobre lo próximo, la nueva agenda de la innovación. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Hoy contamos con la gratísima presencia del embajador de Portugal en la República Argentina, el licenciado José Frederico Viola de Drummond Ludovice. Luego de ser presentado por nuestro consocio Gerardo Viritos, el señor embajador será designado como invitado de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Hoy, 25 de agosto, se conmemora el Día de la Independencia del Uruguay. En este día tan especial, saludamos a nuestros hermanos uruguayos. Próximamente, recordaremos esta fecha junto al embajador de la República Oriental del Uruguay, señor Carlos Enciso Christiansen, quien es invitado de honor de nuestro club. Asimismo, y por ser hoy la última reunión del mes, nuestro consocio Eduardo Casap ofrecerá como presidente del Comité de Actividades de Compañerismo el tradicional saludo a aquellos consocios que cumplen años en este mes de agosto. El próximo miércoles 1 de septiembre tendremos como orador a nuestro consocio, el doctor César Litvin, quien nos hablará sobre el sistema tributario argentino como herramienta para atraer y generar empleo. Avisos parroquiales. El capítulo de educación está organizando para el próximo 3 de septiembre una reunión virtual a la que podrán asistir nuestros invitados y becarios de nivel secundario. El propósito de la reunión es que el grupo Stellantis, conformado por Fiat, Chrysler, Peugeot y Citroën, realice un paseo de 45 minutos por la planta de Córdoba, mostrando todos los detalles de la construcción de un automóvil. Al término de la visita virtual, habrá un espacio para preguntas que contestará el personal de la empresa. Quiero poner énfasis en que este será un evento destinado únicamente al Rotary Club de Buenos Aires. En los próximos días, por secretaría, recibirán un folleto con los datos para poder participar. Sería deseable que todos nuestros consocios difundan esta actividad dentro y fuera de sus familias. Hoy nos visita el doctor Enrique Berendt, invitado por nuestro presidente Juan Llamazares. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Le cedo ahora la palabra al consocio Gerardo Viritos para la presentación del invitado de honor.
Muchas gracias, Federico. Buenas tardes a todos. Siendo descendiente de portugueses, es para mí un honor y un privilegio presentar al señor embajador de Portugal con motivo de su incorporación al Rotary Club de Buenos Aires en carácter de invitado de honor. Nacido en Lisboa, su excelencia don José Federico Viola de Drummond Ludovice está casado y tiene un hijo. Se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad de Lisboa e ingresó al Ministerio de Negocios Extranjeros en 1989, habiendo ocupado cargos relevantes en su carrera. Luego de sus destinos en Australia e Israel como segundo de las respectivas embajadas, fue director ejecutivo del Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, de 2014 a 2016, y jefe de gabinete del secretario general adjunto y director de planificación en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid, 2012-2014. Entre 2005 y 2009 ocupó el cargo de consejero diplomático del primer ministro portugués y durante su permanencia en Lisboa fue director de Medio Oriente y Magreb y director de Asuntos Europeos. Desde octubre de 2016 fue embajador en Túnez, concurrente con Libia. A partir del 11 de diciembre de 2020 está acreditado como embajador en nuestro país y desempeña el mismo cargo en el Paraguay desde el 22 de abril último. Portugal ocupa un lugar preponderante en la historia argentina. Fue el primer país en reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y el pasado 28 de julio se celebraron los 200 años en que João Manuel Figueiredo, entonces representante diplomático portugués en Argentina, entregó una nota del gobierno del Reino Unido de Portugal y de Brasil, donde consta la instrucción impartida por Su Majestad el Rey João VI. Decisión esta que fue interpretada como fruto de una política geoestratégica innovadora, liberal y progresista, en contra del pensamiento predominante en Europa, bajo la hegemonía de la Santa Alianza, que se oponía al principio de soberanía popular y de la representación democrática. El flujo migratorio portugués hacia Argentina se expande desde fines del siglo XIX y las 3 primeras décadas del XX, en que unos 120.000 portugueses, la mayoría varones, se instalaron a lo largo y ancho de nuestro país. Debemos agradecer a Portugal por los grandes escritores que, desde Camões hasta el presente, han dado gran brillo a la literatura lusitana. En muchos rubros, Portugal está incorporado a nuestros gustos y costumbres, que aprecian la calidad de su porto, el piño verde y el fado, primo de nuestro tango, del cual la inigualable Amalia Rodríguez fuera su máxima cantante. No dudo que el señor embajador Viola de Drummond debe sentirse en nuestro país como en su casa. La vasta historia entre nuestros países permite a su vez que los argentinos que visitan Portugal compartan ese sentimiento. Contando nuestro centenario Rotary Club con la presencia de varios embajadores extranjeros, nos alienta a fomentar vínculos de hermandad con clubes rotarios de los países que ellos representan. Por tal motivo, solo me resta expresarle bem-vindo, señor embaixador, ao nosso clube, que es también su casa. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y por el honor de poder participar como en el club, el Rotary Club de Buenos Aires, y de poder futuramente estar más involucrado en vuestras actividades, vuestras manifestaciones, y decirles también que pueden contar conmigo para eso, y me orgullo mucho de esta invitación, les agradezco muchísimo desde ya, y bien, y estoy encantado de estar sirviendo mi país en Buenos Aires y en Argentina, que es un honor. Como muy bien habló, tenemos una relación histórica muy cercana con Argentina,
culturalmente somos pueblos hermanos y muy próximos, y también tenemos aquí como un nexo muy profundo, una gran comunidad de portugueses y de luso-descendientes que desde el siglo XVII rumbaran a Argentina en busca de una vida más próspera, y también tuvieron un papel importante en la construcción de este país, y son considerados por todos como una comunidad trabajadora, honesta, y al final son también argentinos de corazón, y en ese sentido estamos manteniendo una relación muy cercana que esperamos que se pueda desarrollar más después de esta fase de la pandemia, y que permita también que yo pueda visitar más a menudo los clubes y las asociaciones que están, en fin, en toda la Argentina, desde el sur al norte, y eso realmente es un enlace, una conexión muy importante entre nuestros dos países. También en este año, en el marco de los 200 años de la celebración de las relaciones diplomáticas y de reconocimiento de Portugal de la independencia de Argentina, vamos a tener algunas visitas institucionales importantes. Esperamos y recibimos a pocos días una invitación del presidente de la República Argentina, invitando su homólogo, el presidente portugués, a visitar próximamente Argentina, también el primer ministro portugués. Entonces, el próximo año esperamos, en el primer semestre del próximo año, esperamos tener una actividad muy intensa, y espero que también el Club de Rotarios se pueda asociar de algún modo a estas conmemoraciones, y como muy bien habló el señor Gerardo Espíritos, también como descendiente de portugueses, o sea, tenemos aquí una colaboración próxima, amiga y fraterna entre todos nosotros, y más una vez para decirles que pueden contar conmigo para colaborar vosotros en la medida de mis posibilidades, también de mi agenda de trabajo, pero siempre estar asociado a vuestra labor y como Rotary Club de Buenos Aires y Rotary Club de Argentina en general. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocervos. Espero que presencialmente lo podemos hacer próximamente cuando lo deseen. Muchas gracias. Doctor Llamazares, tiene el micrófono apagado. ¿Está Llamazares? Sí, está tratando de habilitar su audio. Ahí está. Ahora sí, bueno, perdón, disculpa por este inconveniente técnico. Señor embajador José Federico Viola de Drummond Ludovice, ha sido usted elegido invitado de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad, por ser usted embajador de Portugal. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. En la próxima oportunidad que podamos estar presencialmente reunidos, haremos entrega del correspondiente PIN, el diploma, un banderín y con un poco de suerte una corbata del Rotary Club de Buenos Aires. Muy bien. Le cedo la palabra entonces a la señora Clara Mariño y continuamos con el programa de nuestra reunión. Adelante, Clara. Muchísimas gracias, presidente. Le damos bienvenida a nuestros auspiciantes, BDO, Becher y Asociados, Bertora y Asociados, Capital Markets Argentina, Casañe Abogados, Colonia Express, Iribarren Castec Pols Abogados, Lanuse Consultores, Libertador Hotel, Medicals, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Radio Mitre,
Recuperos y Mandatos, Rutini Wines, Saraco, Silver Cloud Advisors, SMS Latinoamérica, San Martín, Suárez y Asociados. Nuestro orador de hoy es Sebastián Campanario, economista y periodista. Escribe en La Nación sobre innovación y economía no convencional. Ha editado 5 libros en Planeta y Sudamericana. Es premio Conex de Platino en la categoría Divulgación. Es consultor del BID y otras organizaciones para agendas de futuro. Es profesor en Thunderbird, el MBA de la Universidad de Arizona, que es una universidad líder en innovación en los Estados Unidos, y en el Instituto Baikal. Sebastián, es un gusto verte y escucharte. Clara, un honor enorme, un lujo estar acá con ustedes. Muchísimas gracias al Rotary Club por la invitación. Te corrijo, eso es Conex de oro, no de platino. El platino se lo ganó Diego Golombek en mi categoría, pero voy a contar una infidencia de que Clara era la presidenta del jurado, así que bueno, le debo mucho de ese premio que para mí fue muy grato y muy emocionante en su momento, en 2017. Clara, si te parece, puedo compartir una muy breve presentación y luego podemos dialogar con vos y con todo el auditorio. Voy a tratar de maximizar el tiempo de diálogo y ser lo más breve posible, pero me gustaría compartir un breve PPT que voy a pasar bastante rápido sobre lo más divertido, lo más interesante, lo más relevante que está pasando en esta agenda que sigo en La Nación y en libros, que tiene que ver con este tema amplio de futuro, de innovación, de creatividad. Yo soy economista, estudié economía en la UBA, y durante muchos años escribí de temas tradicionales de economía, pero ya hace varios años estoy con temas más estrambóticos, con una columna en la contratapa del suplemento económico de La Nación, que se llama Alter Eco, y que tiene la ventaja cuando escribís de futuro, Clara, que te pueden contradecir menos, ¿no? Cuando escribís de coyuntura, digamos, te insultan más, cuando escribís de futuro, digamos, tenés esa ventaja, y además la ventaja también es muy divertida. Más allá de lo que charlemos ahora, acá tienen mi mail y mi dirección en Twitter, que es la red social en la cual más estamos con Clara siempre debatiendo, que podemos seguir la conversación por ahí si nos pasamos de tiempo en el momento de hoy. Yo como periodista nunca tuve tantas ganas de escribir para el fin de semana. O sea, lo que está pasando hoy en materia de transformación, de avance científico y tecnológico y de cambios de todo tipo, nunca lo vi en 25, 30 años que llevo en la profesión. Son años interesantes, por lo pronto, para contarlos. No sabemos si tanto para vivirlos, pero para ser periodista y para ser un observador de todo lo que está pasando, sí lo es. Esta es una frase que dijo hace poco en un reportaje la escritora Mariana Enríquez, y si queremos graficar rápidamente, digamos, la efervescencia de este cambio que estamos viviendo hoy, me gusta mucho un estudio, un gráfico que hizo un biólogo australiano que se llama Lee, que lo que hizo fue, en una serie de tiempo, ver inventos completamente disruptivos, ¿no? Desde el tabaco hasta el teléfono, el antibiótico, el avión, o sea, cosas que cambiaron realmente la vida de las personas. Fíjense cómo se empina la curva en los últimos años, y lo interesante es que Lee extrapola esta velocidad al resto del siglo, y lo que le da a él es que de acá a fin de siglo vamos a tener entre 60 y 80 nuevos eventos disruptivos del nivel de internet, del avión, de la computadora, del antibiótico, etc. O sea, vamos a vivir en un mundo que es realmente muy distinto, muy impredecible, que tiene una primera capa de cambios en este último año, que tiene que ver con la aceleración de cosas que ya existían y estaban pronosticadas que se iban a desplegar en varios años, y la pandemia las turboaceleró, ¿no? Ahí lo más obvio y más conocido es todo lo digital, teleeducación, teletrabajo, telemedicina, etc., anclado en cosas increíbles que están pasando en materia de inteligencia artificial. En inteligencia artificial hubo 2 grandes novedades en los últimos meses. Una a mediados del año pasado, que fue la difusión de un sistema de lenguaje natural que se llama GPT-3, que es unas 180 veces más poderoso que la versión anterior, y que, por ejemplo, en periodismo permite que ya se puedan hacer notas largas, esta es una nota de tapa del Guardian, escrita completamente de manera artificial, con una mínima edición de editores humanos,
pero previamente con la versión anterior se podían hacer notas cortas, simples, ¿no? De finanzas, de deportes, con pocos parámetros, y ahora se puede hacer escritura creativa, y a veces, bueno, hablar de inteligencia artificial es un poco abstracto, pero uno cuando empieza a ver las historias que están pasando, digamos, en base a estas disrupciones que estamos viendo, por ejemplo, se encuentra con este chico que viene acá, que se llama Colin Megill, que es un programador de Seattle, que en diciembre del año pasado tuiteó una historia relativa a inteligencia artificial, y yo lo entrevisté para el diario. Él contó que cuando tenía 2 años, estaba UPA de la tía, y a la tía sin querer se le cayó, y él tuvo un accidente en el hombro izquierdo, y tuvo durante décadas mucho dolor, y los médicos no podían decirle de por qué era el dolor, de cómo se podía curar, decenas de médicos, etc. A mediados del año pasado, Megill fue a un médico que finalmente dio en la tecla y le dijo que se haga una cirugía laparoscópica del labrum, no me acuerdo cómo era técnicamente, digamos, el nombre, pero se curó del dolor después de 30 y pico de años. Pero lo interesante de esta historia es que él en el mes de diciembre, como es un programador, se le ocurrió poner en GPT-3 la descripción del dolor de hombro que tenía, y en menos de un minuto GPT-3 llegó con la misma respuesta que le habían dado los médicos 6 meses antes, ¿no? O sea, si este nuevo sistema de inteligencia artificial hubiera existido en las décadas anteriores, él no hubiera tenido este dolor, ¿no? Entonces uno empieza a ver historias de carne y hueso, ¿no? que identifican esta dinámica que estamos viendo. Y el otro gran evento de inteligencia artificial de los últimos meses fue en diciembre, que fue el éxito en un concurso de predicción de formas de proteínas, que es un proceso que cuando lo hacen biólogas y biólogos es muy trabajoso, y compitió en el concurso una iniciativa de DeepMind, que es la empresa esta del grupo Google que dirige un inglés que se llama Demis Hassabis, y que, bueno, finalmente el algoritmo le ganó a todos los equipos de biólogos humanos en la predicción de formas de proteínas, y esto se considera un súper evento en el mundo de la biotecnología. DeepMind, para que tengan una idea, es esta empresa que cada 6 meses da un batacazo que le gana al mejor jugador de póker del mundo, al mejor jugador de Go del mundo, etcétera, etcétera, y ahora, digamos, logró algo muy relevante en el campo de las ciencias de la vida. Yo escribí en Alter Eco hace 2 semanas sobre este hito, y inteligencia artificial y ciencias de la vida, digamos, conforman una gran avenida de cambio que estamos viendo en esta década. Este señor Marc Andreessen es un tecnólogo e inversor famoso que en el año 2011, en un título de una entrevista que le hicieron en Wall Street Journal, dijo la famosa frase de que el software se está comiendo el mundo, que fue muy premonitoria, ¿no? Porque en ese momento las empresas más grandes del mundo no eran empresas de tecnología, eran automotrices, empresas de infraestructura, bancos, etc. Y él ahora lo que está diciendo, y su casa de inversión, es que las ciencias de la vida, la biotecnología, se va a comer el mundo en esta década, ¿no? O sea, 2020-2030 va a ser la gran década de las ciencias de la vida, con un protagonismo muy grande en los últimos meses por la pandemia en el área de salud, ¿no? Las grandes historias de innovación en el último año son Pfizer y Moderna con la vacuna ARN mensajero, o sea, producir la vacuna en 10 veces menos tiempo de lo que estamos acostumbrados, pero cuando hablamos de ciencias de la vida también nos referimos a alimentación, a energía, digamos, a muchos sectores de la economía, ¿no? Yo escribí con este tema una nota de etapa en la revista de La Nación hace un mes más o menos, hablando del futuro del bienestar, que después, si quieren, la parte de diálogo, podemos hacer doble clic. Y después hay, digamos, toda una serie de otros cambios y otras tecnologías que son más de ciencia ficción, ¿no? que todavía tienen un signo de pregunta, son más para la segunda mitad de la década, para la década que viene. Hay varias, yo les pongo una de la cual escribo mucho, que es la computación cuántica, o la cuántica aplicada a computación, a telecomunicaciones. Esto que ven acá es una computadora cuántica de IBM. Ahí la promesa es lograr una velocidad de cálculo millones de veces más rápida que la que hay ahora para determinados problemas, y el hito acá en el último año es que primero Google y después China, a fin de año pasado, llegaron a lo que se llama la supremacía cuántica, que es resolver un problema que no pueden resolver las computadoras tradicionales, con un ritmo de avance en esta tecnología que, cuando vos hablas con gente de los laboratorios de Quantum, te hablan de un ritmo que es doblemente exponencial, ¿no? O sea, ya no es un mundo de avance exponencial, sino de una potencia de potencias. O sea, esto no es algo, esta no es una velocidad del planeta Tierra, ¿no? Es una velocidad cósmica,
para la cual a veces ni siquiera tenemos palabras o gramática, ¿no? Hay un astrofísico italiano que se llama Carlo Rovelli, que escribió este libro hermoso que se los recomiendo mucho, que es El orden del tiempo. Es un divulgador en temas de cuántica, y la gente los que no somos físicos, digamos, podemos leerlo y digamos, entender muy bien todo de qué se trata. Y él lo que dice es que el lenguaje, el castellano, el portugués del embajador, el inglés, todos, no están adaptados para determinados tipos de cambios que estamos viendo, por ejemplo, en materia de tiempo y espacio, cuántica, etc. Entonces, a veces como periodista hay un problema con estos temas, ¿no? Que no tienen una buena estructura narrativa, son difíciles de abordar para un público masivo, como el de La Nación el domingo, etc. Pero a veces uno se puede agarrar de ciertas cosas. Por ejemplo, yo hace poco vi una serie en Disney Plus que se llama Loki, del mundo Avengers, la vi con mis hijos, y ahí, bueno, se habla mucho de cuántica, y me agarré de eso, digamos, para poder escribir una nota para La Nación. Todo esto, digamos, en economía plantea todo un debate fascinante, ¿no? Que es entre economistas que son un poco más escépticos con todo esto, y dicen que es más humo, y que no se puede medir, y que en realidad el mundo creció mucho más antes de que se pusiera de moda la palabra innovación, ¿no? Por ejemplo, esto lo dice siempre Robert Gordon, que es la persona que vemos acá, y hay otros economistas que son mucho más optimistas con lo que está pasando, y que están midiendo de otra manera, y que dicen que estamos subestimando el verdadero cambio, porque hay muchos problemas de medición. De esto habla, por ejemplo, este señor llamado Eric Brynjolfsson, que es el director del Laboratorio de Economía Digital de Stanford. La gran novedad es que en los últimos meses, en el último mes, Gordon se dio vuelta y empezó a pronosticar un boom de productividad para el corto plazo. Así que ahora hay como un consenso, digamos, más de cambio profundo, y nada, de alguna manera nunca visto hasta ahora. De lo que se trata, yo escribo 1 o 2 notas por semana, soy periodista como Clara, y para mí hoy el periodismo tiene la ventaja de que podemos bucear en lo que no sabemos, ¿no? O sea, yo las notas del domingo las uso básicamente para aprender un poco más. O sea, está todo cambiando tanto que hay que elegir proyectos digamos, que tengan una alta tasa de retorno en aprendizaje, ¿no? También en plata, en prestigio, en todo, pero más que nunca en aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí por lo pronto las notas me sirven para eso, sobre todo teniendo en cuenta que mucho de lo que no sabemos, ya existe, ¿no? O sea, no estamos hablando de tecnologías para la década que viene, sino que hay un montón de cosas que ya existen y que no estamos enterados de que existen, porque la tecnología está yendo más rápido que nuestra capacidad de absorberla, ¿no? O sea, y hay una brecha en medio entre la velocidad real, no solo de la tecnología, digamos, de todo tipo de cambios, y nuestra capacidad como sociedad de absorberla y de validarla, ¿no? En definitiva, el límite de velocidad de cambio también siendo la velocidad de validación social, ¿no? Así como la velocidad máxima es la velocidad de la luz, pasa algo así con la velocidad de los cambios, ¿no? Y después hay toda una serie de cambios que no son tendencias que se están acelerando y que ya existían, sino que son completamente nuevos y que hacen a la complejidad tremenda del mundo que estamos viviendo, ¿no? O sea, los sistemas complejos, ¿no? Que si hay matemáticos o físicos o gente de ciencias duras en la sala sabe de qué estamos hablando, que es ver al mundo como nodos unidos por interrelaciones, que no es una ciencia, es algo transversal a todas las ciencias. En economía tuvo su boom en la década del 80, con Instituto Santa Fe, etc. Existe esta visión desde la década del 70. Lo que pasa hoy es que estamos en un mundo mucho más interconectado, y por lo tanto con un grado mucho mayor de complejidad. Entonces, toda esta forma de ver las cosas, ¿no? La complejidad se aplica al cuerpo humano, a los mercados, a la sociedad, a todo, pasa a ser mucho más útil todavía, porque por todos lados tenemos carambolas a varias bandas, ¿no? Tenemos mezcla de inteligencia artificial con blockchain, con biotecnología, con lo que quieran llamar, y ahí, digamos, es muy difícil saber hacer pronósticos en ese aspecto, ¿no? La pandemia es una hidra, un monstruo de varias cabezas. El más obvio es la cabeza biológica, ¿no? El COVID, pero hay una cabeza social, hay una cabeza económica, hay una cabeza de salud mental, ¿no? Y no hay ningún cerebro por sí solo del mundo que hoy pueda inteligir esta magnitud de desafíos, ¿no? O sea, necesitamos sí o sí equipos multidisciplinarios, y esto que siempre
por ahí a veces es un lugar común, hoy es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Cuando el periodista y conductor Pancho Ibáñez dice todo tiene que ver con todo, hoy estamos en una especie de Pancho Ibáñez nomics, ¿no? Porque realmente, digamos, todo tiene que ver con todo, y yo en las notas que hago están en el suplemento económico de La Nación, pero muchas veces no cito ni un solo economista y hablo de economía porque realmente está todo interconectado, ¿no? Y cuando pasa esto también lo que tendemos a hacer es a sobreestimar el cambio a muy corto plazo y a subestimarlo a largo. Esto lo dice siempre Bill Gates. Eso nos da mucha ansiedad porque creemos que mañana viene una ola disruptiva y cambia todo, y eso no va a pasar, pero sí lo que es seguro es que de acá a 5 o 10 años las cosas van a ser muy distintas a lo que son hoy, y eso lo podemos ver para atrás, ¿no? Si ustedes piensan cómo trabajaban hace 10 años, seguramente es muy distinto a lo que hacen hoy, y no tanto hace 6 meses. Esto, fíjense, es un gráfico que hice hace poco en Google, que uno puede poner una palabra y Google te dice cuánto se usa esa palabra, y la palabra sin precedentes, en inglés, fíjense cómo salta, ¿no? O sea, no hay precedentes del uso de la palabra sin precedentes en la historia, y esto es parte de esta complejidad que estamos describiendo, en la cual, como les dije antes, no todo es tecnología. En general, cuando se habla de innovación, pensamos enseguida en computadoras, pero la realidad es que hoy lo que estamos viendo en materia de agenda de género, de hábitos saludables, de relación con el trabajo, de un montón de cosas, tiene una trayectoria tan exponencial como la inteligencia artificial, la biotecnología, bueno, todas las cosas que estuvimos describiendo muy brevemente, ¿no? Y en general tendemos a subestimar el cambio social, y el cambio cultural, y el cambio no tecnológico, porque mi hipótesis es que la tecnología es el afuera y nos cuesta menos hablar de eso. En cambio, los cambios sociales hablan de nuestro interior como seres humanos, y eso nos cuesta un poco más. Pero la tecnología es uno solo de los huracanes de cambio, ¿no? O sea, ahí tenemos cambio climático, cambio demográfico. Mi último libro se llama Revolución Senior y habla de este tema, que es un cambio cámbrico, ¿no? Lo que estamos viendo a nivel social con el cambio demográfico. Cambios de ciclo político, de riesgo biológico, ¿no? Hay varios que se entrelazan entre sí, y en este contexto también siempre la creatividad fue algo muy importante. Para mí es todavía mucho más importante ahora. ¿Por qué? Porque así como tenemos muchas tecnologías que son exponenciales, también hay deterioros exponenciales en la humanidad, ¿no? O sea, el cambio climático está aumentando a una tasa muy grande. El COVID es un fenómeno exponencial, las migraciones lo mismo, etc. Entonces, estos desafíos no los vamos a poder taclear con una solución incremental. O sea, tenemos que pensar distinto, fuera de la caja, de manera disruptiva, no lineal, como quieran llamarlo. Y además, digo, cuando hablamos de complejidad y de un mundo que puede ser muy distinto en el mediano plazo, hay que ser muy creativo para imaginarse ese mundo, ¿no? Hay que tener mucha imaginación. Yo digo que hoy por hoy los escritores de ciencia ficción tienen más armas para poder imaginarse el futuro, predecir el futuro, que los economistas, ¿no? como nosotros. Entonces, hoy la creatividad, que fue siempre una habilidad clave, es todavía mucho más importante. La creatividad es unir puntos que nadie había unido con un valor agregado, ¿no? Lo pueden ver bien claro en este gráfico. Los puntos son los mismos, depende de lo que nosotros hagamos con ellos, tenemos un resultado creativo distinto, y muchas de las tecnologías que estamos viendo hoy son grandes agregadores de puntos para unir, y grandes vinculadores de puntos para unir. Entonces, lo que vemos, yo lo que veo como periodista, seguramente claro también, es que es una explosión de nuevos negocios, tecnologías, modelos de negocios, como nunca se había visto, ¿no? La pandemia es como un gran constraint, un gran limitador que está sobre el planeta Tierra, y que hace que cuando se empieza a relajar todo un poco, bueno, surjan como hongos después de la tormenta, una cantidad enorme de nuevas ideas, y yo como periodista lo veo todo el tiempo. Cierro con una reflexión sobre el futuro, porque tengo ganas de charlar con ustedes y de dialogar. Hay una tensión en todo este debate siempre entre el optimismo y el pesimismo, o entre la utopía y la distopía, ¿no? Hay un teórico de diseño de futuros que bueno, dice que hay 4 grandes avenidas de narrativas de futuro, que tienen que ver o bien con la continuidad, o bien con la adecuación a límites, o bien con la distopía y el colapso, que siempre es, en periodismo es lo que más vende, o bien con una transformación más utópica. A mí me gusta mucho un concepto de un filósofo norteamericano que habla de una suerte de ambitopía,
que vendría a ser una especie como de Corea del Centro de la futurología, porque lo que dice es que estamos en un mundo con señales distópicas por todos lados, pero bueno, esas señales nos van a permitir enderezar el timón del barco para llegar a buen puerto, ¿no? Marguerite Yourcenar, una escritora francesa que me gusta mucho, decía que los optimistas y los pesimistas al final del día nos encontramos en el mismo lugar, que es la realidad, ¿no? De algunos meses, los que son más optimistas o pesimistas vamos a estar todos en la realidad. En el medio los optimistas la pasamos un poco mejor, ¿no? Sufrimos un poco menos. Entonces, esto es un buen argumento para no ser tan pesimista, y creo que era un diálogo que están teniendo previamente en Rotary antes de que empezara la actividad oficial, y que marida muy bien este concepto con otro gran concepto que es de Viktor Frankl, ¿no? Este libro clásico, seguramente muchos de ustedes leyeron. Él es un sobreviviente de Auschwitz, y él dice que él cuenta en el libro que la gente que pudo sobrevivir a Auschwitz, que fue una tragedia mucho peor de la que tenemos hoy, digamos, fue poca gente la que sobrevivió, y él dice que no fueron ni los demasiado optimistas, porque esa gente se frustraba todo el tiempo, ¿no? Pensaba que la semana que viene venían los aliados y los rescataban, y bueno, eso no pasaba, y se frustraban y se morían, ni tampoco la gente demasiado pesimista, pues esa gente era muy, nada, también se moría, sino que la gente, digamos, que de alguna manera sobrevivió, fue la gente que, como él, manejaba muy bien las expectativas intermedias, ¿no? O sea, ese camino intermedio me parece que es una buena lección, una buena moraleja, digamos, para el mundo que estamos viviendo hoy. Y yo con esto, y una reflexión de Feynman, dejo de compartir. Feynman, el físico Nobel de física, gran divulgador, decía que en cualquier presentación de innovación está bueno abrir un poco la cabeza, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. Así que bueno, yo espero haber transitado ese camino equilibrado intermedio, y dejo de compartir, y les agradezco. Y Clara, si querés, abierto a la pregunta y a lo que quieran charlar. Sebastián, muchísimas gracias. Y acá tengo una primera pregunta que dice, ¿cómo podemos controlar eventuales fake news generadas por la inteligencia artificial? Sí, a ver, la respuesta corta es, no las podemos controlar. En general, cuando vos empezás a estudiar sistemas complejos y a ver todo en su verdadera complejidad, la complejidad no es como el motor de un auto que vos lo podés solucionar. El motor de un auto, vos agarrás una parte del motor y la arreglás, y el motor anda. En un mundo de complejidad, vos tocas una pieza y alterás todo el sistema. Entonces, creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a bailar con los sistemas complejos, ¿no? O sea, es más una danza que tenemos que hacer con ellos, y olvidarnos de las soluciones a la vieja usanza, qué sé yo, de las reingenierías de una empresa, ¿no? Que venía una consultora y decía, bueno, hay que arreglar esta parte, y de esta forma, digamos, la empresa va a andar bien. En el mundo de la complejidad uno tiene que acostumbrarse, digamos, a bailar con eso. Sí, por supuesto, puede haber regulaciones, puede haber hábitos sociales, puede haber un montón de cosas para moderar el tema de las fake news, pero no creo que sea algo que nunca podemos controlar al 100%. El otro día, por ejemplo, estaba viendo para un curso de creatividad que dimos en Baikal con Nico Pimentel, que contratamos por muy poca plata, sacamos una aplicación que está disponible ahora en los últimos 2 meses, de inteligencia artificial, que lo que hace es, Clara, por ejemplo, yo te puedo filmar ahora vos durante 2 minutos, y automáticamente tener una Clara artificial, y hacerla decir lo que yo tengo ganas. O sea, puedo decir, y esto es peligrosísimo, obviamente, pero esta era una tecnología que era súper cara el año pasado, y ahora por menos de $20 puedes sacar una aplicación y hacerlo. Con lo cual, nada, imagínate cómo todas estas cosas van a crecer medio inevitablemente, ¿no? Bueno, esta idea me preocupa un poco siendo periodista, pero esto lo relaciono con una pregunta que me acaban de hacer llegar, y es si la tecnología mal utilizada no puede generar un nuevo tipo de tiranía. Sí, a ver, hay una probabilidad de eso. O sea, la tecnología por sí sola es neutra, depende de lo que nosotros hagamos con ella, tenemos un resultado distinto, ¿no? Y cada una de las tecnologías que estuvimos hablando acá y otras que vamos a hablar, vos las podés usar para el bien o para el mal, ¿no? Por ejemplo, hay una técnica de edición genética sobre la cual yo escribo mucho en el diario, que se llama CRISPR, ¿no? que es CRPS,
que permite, por ejemplo, que vos edites genéticamente el órgano de un animal y se lo trasplantes a un ser humano que tiene un cáncer, por ejemplo, en China ya se hace esto, entonces te trasplantan un órgano de un cerdo editado, y así se salva una vida, y con esa misma tecnología un grupo terrorista puede crear un nuevo mosquito con un virus que mate decenas de millones de personas, y esto no lo digo yo, lo dijo Bill Gates hace poco, eso ya es posible hoy y es muy barato hacerlo. Entonces, nada, como sociedad, digamos, tenemos que estar muy atentos, o sea, esto tiene que formar parte sí o sí del debate público, ¿no? O sea, yo a veces me desespero un poco porque veo temas que son gigantescos y que equivalen a varias veces el PBI de la Argentina, y acá estamos con el 99,9% de la conversación en las fotos de olivos, en temas que hablamos periodistas todo el tiempo, y son cosas que son cambios increíbles. Lo que les conté al principio de las proteínas, eso tiene un impacto enorme. Yo ayer estuve en el precoloquio de IDEA en Rosario, de agroindustria, y eso cambia absolutamente, tiene un impacto enorme en la matriz agroindustrial argentina, ¿no? En la producción de carne sintética, digamos, en un montón de cuestiones que hacen a la matriz básica económica de la Argentina, ¿no? Y bueno, le estamos dando poca importancia. Si le damos poca importancia, la vamos a regular mal, vamos a llegar tarde, tenemos menos chance, digamos, de lidiar bien con esos temas, ¿no? ¿Cuáles son o cuál es el país que está a la vanguardia en el desarrollo de inteligencia artificial? Ahí está, hay una pelea muy, muy apasionante entre China y Estados Unidos. En general, no sé quién hizo la pregunta, pero les recomiendo un autor que se llama Kai-Fu Lee, que es un autor chino, que bueno, tiene más la teoría de que China se viene con todo. Hay algunos números que favorecen a China, cantidad de startups de inteligencia artificial lo tiene más China, etc. La realidad es que cuando vemos un gran hito, sigue pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo de GPT-3 que conté es Estados Unidos, lo de las proteínas es Estados Unidos, o sea, todavía, digamos, los grandes eventos de avance los seguimos viendo en Estados Unidos. Hay tecnologías, viste, que son más intensivas en el uso del capital, que requieren mucha plata, y ahí la Argentina está muy lejos de poder competir. De una computadora cuántica vale decenas de millones de dólares, entonces esa es una pelea en la cual están China, Estados Unidos, Alemania y un par de jugadores más, pero hay otras tecnologías, como todo el tema de biología o blockchain, etcétera, que son menos intensivas en el uso de capital, y bueno, ahí tenemos alguna chance más como país de subirnos al tren, ¿no? Sebastián, acá me acaban de hacer llegar una pregunta que dice, ¿podría explicar en forma sintética cómo se aplica la física cuántica a la computación? Sí, a ver, en forma sintética, pues para hablar... Mira, no sé quién hizo la pregunta. ¿Cómo se llama el que hizo la pregunta? El doctor Parodi. Bueno, doctor Parodi, yo creo que tuve que hacer media docena de notas mínimo para empezar a entender una puntita del tema. A ver, la computación tradicional tiene bits, ¿no? Los bits pueden ser 0 y 1, y toda la información que hoy tenemos se basa en ese estado binario de los bits. En computación cuántica hay una cosa que se llaman qubits o quantum bits, que tienen una particularidad es una propiedad cuántica, que es que pueden tener cualquier valor entre 0 y 1, infinitos valores, y además pueden ser al mismo tiempo 0 y 1, ¿no? ¿Se acuerdan del gato de Schrödinger, ¿no? El famoso en la física, que podía estar vivo o muerto al mismo tiempo, ¿no? Esto es algo muy difícil de inteligir si uno no se mete en el mundo de la física, pero esto lo que hace es que la capacidad de tener información encriptada en un sistema cuántico se incrementa por millones. ¿Cuál es la dificultad? Que es muy... A ver, teóricamente ya está comprobado que esto sirve, es un desafío tremendo de materia ingenieril, ¿no? Las computadoras cuánticas operan a 200 grados bajo cero, se estabilizan enseguida, producen un montón de errores, etc. Entonces, todavía, digamos, el desafío es más hacerlo de manera ingenieril, pero para que tengan una idea, les doy solamente un ejemplo. Toda la base de la criptografía moderna es este tema de la multiplicación de números primos muy altos. Vieron que si ustedes multiplican un número primo altísimo por otro número primo altísimo, no hay manera de saber cuáles fueron los dos primos originales que dividiendo una vez, y entonces eso es una forma, digamos, de tener una llave que una computadora tradicional no puede romper.
eso la cuántica lo podría en teoría romper, ¿no? Ese tipo de problemas sí se van a poder solucionar y estamos cerca a pocos años de eso, y el impacto puede ser enorme. De nuevo, tal vez la probabilidad de que eso pase es el 10%, lo que pasa es que multiplicás 0,1 por el nivel de impacto que puede haber y nada, te da un mundo completamente distinto, ¿no? Sebastián, una pregunta que tiene algo de trasfondo filosófico. Dice, hemos leído que comienza a descender el coeficiente intelectual de esta generación en relación con las generaciones anteriores. Si esto fuera así, ¿dónde reside el verdadero progreso? Yo no creo que sea así. Yo tengo 3 hijos adolescentes ahora. El más grande, Mato, tiene autismo, Nico está en primero en la ORT, tiene 13 años, y mi hija Oli tiene 5. Y yo veo a la generación Z, que son los chicos adolescentes, son una luz, ¿no? O sea, yo estoy muy, muy impresionado con ellos y con los amigos. Acá estoy rodeado de cubos Rubik's. Nico hace esto en menos de 10 segundos, ¿no? A los 13 años. No, yo soy muy optimista sobre todo con los Z, por ahí no tanto con los millennials, que son la generación inmediatamente menos que la mía, pero sí con los Z. Son personas de una sensibilidad enorme, de una conciencia ambiental que nosotros no tenemos. Obviamente hay determinadas, si querés, habilidades cognitivas que cuando no las usamos, ¿no? Porque tenemos Google Maps o el Waze, etc. Bueno, mi hijo de 13 hace esto, pero no sabe las calles de alrededor, porque se fija en el celular, digamos, cuál es la calle y no necesita recordarlo, ¿no? Pero hay otras habilidades que tienen que ver con la creatividad, con la empatía, digamos, que no son algoritmizables en el corto plazo, que me parece que van a estar muy desarrolladas. Yo en general, tengo optimismo con el papel, sobre todo con los chicos, ¿no? Los sub-20, con lo que se viene ahí. ¿Cómo podemos mantenernos dentro de las expectativas intermedias? Creo que vivimos más en un péndulo que va del optimismo al pesimismo. Sería interesante, dice la pregunta, encontrar herramientas de este tipo para retener la energía social que está saliendo de la Argentina y que puede tener peores efectos que las crisis económicas en los próximos años. ¿Podés profundizar algo más sobre este tema? Está buenísima la pregunta. Mira, yo en La Nación escribí 2 libros hasta ahora sobre el tema de economía del comportamiento, ¿no? Que es esta cruza de economía y psicología. Y la economía del comportamiento, digamos, aborda más de 200 sesgos, pero hay un par que son particularmente nocivos para los procesos de cambio, y hay uno que hace la respuesta a esta pregunta, que se llama el sesgo de aversión a la pérdida, ¿no? Que es este tema de que cuando tenemos un fracaso nos duele 3 veces más de lo que disfrutamos un éxito, multiplicado por -1, ¿no? ¿Se entiende esta hora de la siesta? Lo que acabo de decir más o menos es, no sé, Clara, si vos te encontrás un billete de 1.000 pesos en la calle, te da una felicidad de X. Si el cajero automático te come 1.000 pesos, lo querés romper el cajero y te da una bronca 3X, ¿no? Entonces, eso es algo humano y no lo podemos evitar en una primera sensación o una primera decisión, porque está en nuestro ADN, en nuestro cerebro, etc. Pero cuando sos consciente de esas cosas, en una segunda vuelta, el famoso libro de Economía del Comportamiento, el principal es el de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Cuando pensás rápido, sí, te bandeás al optimismo, al pesimismo muy fácil. Cuando das una segunda vuelta y sos consciente de estos sesgos, bueno, te das cuenta de que, bueno, tal vez algo que a vos te fue bien no fue tanto mérito tuyo, y algo que te fue mal no fue tanta culpa tuya, ¿no? Entonces empezás a relativizar un poco todo y a manejarte un poco más en el mundo de las expectativas intermedias. En general, conocer bien los sesgos a los que estamos sujetos como seres humanos es una buena herramienta, digamos, para relativizarlos, ¿no? Y para ir por ese camino equilibrado intermedio. Bueno, a vos que te gusta el cine te va a gustar esta pregunta. Dale. ¿Vamos a una sociedad menos humanística y más tecnológica? ¿El futuro es Yo Robot? Mira, hay un slide que pasé rápido porque tenía ganas de charlar y no quería hablar tanto en la presentación. Este sesgo a ver el mundo mucho más tecnológico de lo que termina siendo,
que es muy increíble en las películas, ¿no? Y eso hace a la pregunta que hicieron recién. Por ejemplo, no sé si vieron Volver al Futuro 2, que Marty McFly, Clara, la viste, ¿no? Volver al Futuro, que llegaba... No, sí, la vi. La viste, Claro. bueno, ¿te acordás, Clara, en qué año llegaba Marty McFly al futuro o no? ¿Alguien se acuerda? Bueno, llegaba en el 2015, en octubre del 2015. Yo me acuerdo que estaba dando una charla en el coloquio de IDEA, y a la tarde llegaba Marty McFly, me llegaba a las 4 de la tarde, que era la hora en que estaba en el DeLorean de la película, y era un futuro lleno de autos voladores, de zapatillas que se ataban solas, ¿no? O sea, en 2015, 30 años antes, que fue cuando se filmó la película, era visto así, pero bueno, en ese futuro no, las familias eran iguales, no había gente del mismo sexo o género caminando por la calle, como vemos hoy en Buenos Aires o en cualquier ciudad. 2001, Odisea del Espacio, no sé si alguien la vio, el clásico de Kubrick, se filmó en el año 69, y él ve un futuro lleno de naves espaciales, pero las mujeres dentro de la película eran asistentes, secretarias o azafatas, o sea, Kubrick no ve la revolución de género de la década del 70. Y adentro de la nave espacial estaba todo el mundo fumando, ¿no? O sea, porque bueno, él tampoco ve los hábitos saludables. Entonces a mí me parece que en general tendemos a pasarnos de rosca cuando pensamos en el futuro y a pensar solamente en vehículos automanejados, y en singularidad, y en humanos híbridos, etc. Y nada, y los cambios sociales o vinculares y culturales los vemos mucho menos, ¿no? Así que yo no creo que vayamos a una sociedad particularmente deshumanizada. Acá hay una pregunta que dice, Harari imagina que los humanos van rumbo a la extinción. ¿Vos considerás posible esto? Alguna vez va a pasar, digamos, o sea, ¿no? El tema es decir cuándo, ¿no? O sea, sería muy petulante para nosotros como especie pensar que somos los únicos en la historia de la humanidad que vamos, del universo, digamos que... Pero es muy difícil saber si eso va a pasar en algún momento. Yo este año estoy trabajando bastante temas de agenda espacial, porque voy a ir ahora en febrero a la NASA a dar un curso, y me metí muy de lleno ahí, y ahí estos son temas centrales. Si podemos sobrevivir como sociedad monoplanetaria, ¿no? O sea, la idea de ir a Marte y a otros planetas es para poder sobrevivir en el momento de que llegue una extinción. Yo no creo que sea en el corto plazo, pero me parece que es inevitable en un mediano o largo plazo. El tema del cambio climático también lo sigo muy de cerca. Creo que ahí hay noticias buenas y malas, ¿no? O sea, las malas son que estamos viendo que la temperatura está subiendo mucho más de lo que estaba previsto, o sea, hay noticias duras por ese lado. La buena es que cambió mucho la conciencia sobre el tema en el último año, ¿no? Sobre todo con el triunfo de Biden en Estados Unidos, sobre Trump, que tiene una agenda completamente distinta en materia medioambiental, y también China, como que le cayó la ficha también a China, que bueno, tiene que ponerse las pilas con decarbonificación. Entonces creo que ahí tenés dos motores muy poderosos, digamos, para producir cambios en el corto y mediano plazo. Y después a nivel de negocios también hay todo lo que es clean tech, que son startups vinculadas al cambio climático, están creciendo a tasas siderales, así que ahí también hay muchas noticias positivas por ese lado. ¿Se puede medir la incidencia de la pandemia en la evolución a la cual te referís en tecnología? No termino de entender bien la pregunta. A ver, espera que... si se puede medir la incidencia de la pandemia en la evolución, si la incidencia de la pandemia va a acelerar los avances, la evolución de la tecnología. Sí, creo que parte lo estuvimos viendo en la presentación, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con la digitalización se dio mucho más rápido porque no nos quedó otra, ¿no? Tanto la Internet como la inteligencia artificial son lo que en innovación se llaman tecnologías de propósito general, ¿no? Que tienen un impacto en todo, como tuvo en su momento la electricidad, el motor de combustión interna, etc. Y esas tecnologías, el verdadero impacto que lo tienen cuando se difunden en la sociedad, o sea, no cuando se inventan, ¿no? O sea, cuando la electricidad se inventó en un momento y recién 4 décadas después
tuvo gran impacto a nivel económico. Con la inteligencia artificial y la digitalización va a ser menos de 4 décadas seguro, pero tenés un rezago, ¿no? Entonces, muchos de las personas que están hablando ahora de un boom de productividad cercano, que ya se ven los números de Estados Unidos y algunas potencias, un poco la idea es que por ahí empresas que tenían pensado, bueno, digitalizarse de acá con un plan que se empezó a discutir en el 2023, y el borrador y la comisión, y empezó, nada, ahora no te queda otra que hacerlo, lo tenemos que hacer a los golpes. Entonces eso hace que se achique el periodo de adopción de esa tecnología, que el costo se hunda antes de lo pensado. Entonces ahí me parece que sí hay una aceleración importante. Acá hay una pregunta que dice, hace años, cuando hablábamos de aplicaciones, lo veíamos en una farmacia y tenía que ver con la aplicación de una inyección. Obviamente hoy las aplicaciones están vinculadas al mundo de la tecnología y de sus avances. ¿Cuáles son, a tu juicio, cuál es, a tu juicio, el futuro de las aplicaciones? Yo las uso un montón, todo el tiempo estoy descubriendo nuevas, las uso para tomar notas, para ser más creativo, para mi trabajo diario. Creo que en el futuro va a haber, no dentro de mucho tiempo, va a haber es bastante ridículo que uno tenga que salir de una, entrar a otra, loguearse, que no puedan comunicarse entre sí, que la base que uno tiene en una de información no la pueda pasar a otra, que pasa un montón, ¿no? Si uno tiene un iPhone, un Samsung, como tengo yo, lo que sea, creo que todo eso va a tender a homogeneizarse y que va a haber una especie de aplicación madre, ¿no? Como el Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo que los gobierne a todos, una aplicación que uno puede usar para todo, y habrá internamente una distribución de ganancias, como pasa hoy, qué sé yo, en Spotify con los sellos musicales, ¿no? Que uno inmediatamente baja una canción y eso implica que al sello discográfico automáticamente le llegan 0,02 centavos y se lo traslada al compositor, etc. Eso me parece que va a pasar no dentro de mucho tiempo. A ver. Hola, sí. Sebastián, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Perdón. La pregunta es, ¿cómo se sitúa la Argentina, ¿no?, frente a esta velocidad del cambio? Si no tenemos el riesgo, teniendo en cuenta nuestros problemas en materia de carreras tecnológicas en la universidad, a la cual va no mucha gente. ¿Qué peligro tiene la Argentina frente a esta situación que estamos viviendo de perder el tren de la carrera tecnológica y del progreso? Mira, la Argentina, cuando vos ves los rankings de innovación que hace World Economic Forum y varios más, en general rankeamos bastante bien en América Latina en términos de recursos humanos y talento. Rankeamos muy mal en la interacción entre empresas, universidades y sector público, digamos. Ahí somos pésimos en lo que es bueno, ¿viste? Israel, Estonia, Corea, etc. La Argentina es realmente muy mala. Tenés noticias también, te podés ir al pesimismo o al optimismo haciendo cherry picking de distintas cosas, ¿no? O sea, la semana pasada tuvimos 2 nuevos unicornios en la Argentina. O sea, en un momento en el cual no entra un peso ni un dólar para nada, de golpe a Ualá le pusieron 350 millones de dólares, a Aleph le pusieron otro tanto, ya valen más de 1.000 millones de dólares. Tenemos el récord de unicornios por habitante de América Latina por lejos. Tenemos la mayor cantidad de programadores de Ethereum, que es el segundo sistema cripto más usada, está en la Argentina. El hub de criptomonedas más grande de América Latina está en la Argentina. En muchas tecnologías que no son, como te decía antes, intensivas en el uso del capital, ¿no? Que no necesitas cientos de millones de dólares para desarrollarla, cuando tenés buenas ideas y talento, digamos, aparecen cosas, ¿no? Y además, en innovación hay otro fenómeno que se llama el salto de rana, ¿no? El leapfrog, que es que vos podés saltearte una tecnología y pasar a la siguiente, y eso se da mucho en países de ingresos medios y bajos. Así que ahí hay posibilidades. Y vos podés hacer el catch-up también bastante rápido, ¿no? O sea, cuando todo cambia muy rápido, como está pasando ahora. Otra cosa que pasa, y lo vi en alguna pregunta que pasó por el chat también, es que todo se abarata mucho, ¿no? Yo hace un ratito puse el ejemplo de esta aplicación para hacer una clara artificial y hacerles lo que quiera.
y eso, en muy poco tiempo bajó de millones de dólares a una suscripción de $18. Entonces eso hace que una pyme en la Argentina, no sé, de Gran Buenos Aires, tenga recursos para bajarse eso y usarlo para hacer marketing con sus clientes, digamos. O sea, no es algo imposible. De nuevo, son cosas que por ahí a veces no sabemos que no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos que están disponibles. Es cuestión de abrirse un poquito y explorar, que es el título de esta charla, ¿no? Otra pregunta, ¿no debería crearse un organismo tipo Organización Mundial de la Salud para controlar los desbordes no democráticos y no biológicos compatibles? Está buenísima la pregunta. Mira, les anticipo algo, no lo digan, estuve recién cerrando mi alter ego, no este domingo sino el otro. Yo trabajo siempre con un par de semanas de anticipación, y le puse de título el Ministerio de la Complejidad. No sé si vieron, claro, vos viste una película de los Monty Python, que John Cleese proponía un ministerio del andar tonto, del silly walking, ¿no? ¿Te acordás de esa escena, no? Parece medio eso, ¿no? Hacer un ministerio pero realmente yo creo que en algún momento vamos a tener que tener un ministerio de la complejidad. O sea, hoy por hoy no hay ningún líder, ningún presidente, ningún CEO, nada que pueda satisfacer las expectativas de todo el mundo como pasa hoy. O sea, y esto no es para defender a Alberto Fernández, ni mucho menos, ni a Trump, ni a Biden, ni nada, pero hoy por hoy hay que replantear el rol. La institución presidencial se creó en otro momento en el cual había ciertas expectativas y alguien las podía cumplir. Hoy es imposible, ¿no? Con redes sociales, con todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que, por ahí suena en chiste, lo del Ministerio de la Complejidad, porque parece crear una estructura hiperburocrática a propósito, pero creo que lo vamos a tener que hacer en algún momento para poder bailar con esto, ¿no? O sea, y hay herramientas nuevas, hay Big Data, y hay un montón de cosas para poder bailar mejor con todo este contexto, ¿no? Ya llegamos al final y tengo dos preguntas personales que quería hacerte. Dale. Es decir, bien la Argentina, como vos has señalado, tiene programadores, han surgido unicornios, incluso en condiciones muy difíciles. Argentina es un país que en ciencia e innovación invierte el 0,55 de su PBI, y países como Israel casi el 5%. Frente a esto, ¿cuál es el futuro de la Argentina? Además, en un país donde estos temas, que son fundamentales, prácticamente no están en la agenda política. Sí, a ver, es completamente cierto lo que decís, y como te contaba antes, no solamente es poco, sino que está muy mal vinculado, ¿viste? O sea, es poquísimo el conocimiento del CONICET que llega a las empresas privadas en relación al caso de Israel que vos decías, a Corea, a Estonia, a un montón de lugares. Así que sí, a mí me parece que vamos a tener que empezar a invertir más, no solamente como a nivel de Estado, sino como a nivel de empresas, ¿no? Porque es la única forma de generar conciencia. Tenemos primero que todo que ser conscientes de esto. O sea, para resolver cualquier problema, primero hay que saber que existe. A mí lo que me preocupa a veces es que a nivel político ni siquiera saben que existe esto, ¿viste? O sea, le hablas a un político que hoy conduce de cuántica o de lo que sea y no tiene idea de lo que estás hablando. Entonces, primero me parece que hay que tomar conciencia, y esto, como periodistas, podemos contribuir a esto, ¿no? Haciendo notas, hablando del tema y poniéndolo en la agenda. Y después sí, en algún momento vamos a tener sí o sí que invertir más en esto, pero esto va a ser algo, yo creo que va a ser obligado, ¿no? En muchas cosas no nos va a quedar otra, ¿no? que abocarnos. Y la última pregunta, ¿las universidades argentinas están siguiendo el ritmo de estos tiempos que has descrito? Sí, porque a veces me parece que los temas, incluso los temas de debate, pertenecen al siglo pasado en relación a lo que los avances que el mundo ya está discutiendo. Es completamente cierto. Yo te diría que es un problema no solo de las universidades, sino de cualquier institución grande. Digamos, como vos ahora tenés un tema de velocidad de cambio, el problema lo tienen las universidades, lo tienen el Estado, lo tienen las empresas grandes, lo tienen las ONGs grandes, porque es muy difícil hacer el catch-up con lo que está pasando, ¿no? O sea, vos hoy por hoy, digo, si haces un posgrado de innovación en cualquier lado, en la ITEL, en la Austral, en San Andrés, lo que sea, y el programa del año pasado ya es viejo, ¿no? O sea,
todo lo que contamos hoy, inteligencia artificial, ocurrió ahora en los últimos 3, 5 meses. Entonces, yo ahí, por eso está bueno ser periodista, Clara, ¿no? O sea, a mí me gusta, digo, una ventaja que tenemos hoy los periodistas es que pasa supremacía cuántica, bueno, agarramos no el teléfono, pero mandamos un mensajito por Twitter al chino que lo está haciendo, y te contesta, y el fin de semana lo escribís, y, viste, hoy eso es medio una ventaja medio única, ¿no? Yo me acuerdo que hasta no hace mucho tiempo, vos cuando hablabas de innovación, los grandes referentes eran, viste, la revista de papers de Stanford, la del MIT, ¿no? Que salían cada 6 meses, tenían un paper que se publicaba y se aprobaba y salía 6 meses después. Fíjate que hoy, digamos, toda esta discusión está en The Economist, en Fast Company, en revistas o diarios con frecuencia diaria o semanal, que son los que pueden agarrar esto que sale de proteínas un día y transformarlo en una historia al día siguiente. Y otra digamos, ventaja que tenemos los periodistas es que creo que es tan grande la tormenta de información que hay de todo tipo, ¿no? Que es imposible hoy leer todo lo que sale de inteligencia artificial, etc. Entonces valoramos mucho más los filtros, ¿no? Y los filtros son las buenas historias y los buenos periodistas, ¿no? O sea, vos confiás en que tal persona te va a contar el fin de semana, cuando sea, un buen resumen de lo que está pasando con biotecnología, ¿no? Entonces, los filtros nos bajan un poco la ansiedad, las buenas historias nos bajan un poco la ansiedad. Entonces, yo creo que el periodismo hoy está en un momento muy crítico a nivel del modelo de negocios, ¿no? Estamos en una crisis del modelo de negocios periodístico, pero paradójicamente, digamos, en un momento muy bueno en nuestras habilidades para lidiar con esto, ¿no? Nuestras habilidades son unir puntos todo el tiempo, de manera muy rápida, ¿no? Si eso es algo que, no sé, Clara, si vos laburaste en una redacción en la parte diaria, yo estoy 15 años en Clarín, y ahí, bueno, es el ritmo de trabajo que es medio único, ¿no? Así que, bueno, eso también creo que es una ventaja que tenemos hoy los periodistas. Sebastián Campanario, muchísimas gracias. Presidente Llamazares. Bueno, Sebastián, realmente excelente tu presentación. Nos has permitido asomarnos a ese mañana, que siempre creemos que está muy lejos, y realmente ya ese mañana es hoy. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a darle la palabra al presidente del Comité de Compañerismo, el doctor Eduardo Casap, para referirse a los cumpleañeros de este último mes. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, presidente Juan. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Les digo que fue totalmente por casualidad, pero digamos, el Comité de Compañerismo también es innovador, y hoy vamos a referirnos a los cumpleaños hablando un poquito de la taxonomía de las generaciones. Eso, sobre todo, para que algunos de los amigos que cumplen años no se sientan molestos al mencionar la cifra. Entonces, a este respecto, las generaciones anteriores de 1930, en este pequeño grupo que tenemos del mes de agosto, tenemos al querido amigo Héctor Pistocchi. Héctor, no te preocupes, no estás en la taxonomía aún, pero estás dentro de nuestros grandes amigos. La generación de 1930 a 1948 es aquella generación llamada la generación silenciosa. Estuvo dominada por los conflictos bélicos y el rasgo dominante es la austeridad. Acá tenemos un listado importante de los consocios que cumplen años: Roberto Lucchi, Juan José Ávila, Héctor Lorenz, Felipe de la Balse, Enrique Braun Estrogamú, Eduardo Milberg, Juan Carlos Parodi, Jorge Kogan, Daniel Charles y Antonio Samarripa. La próxima generación dentro de esta taxonomía, hay muchísimas, esta es una de las más comunes, es de los baby boomers, nacidos entre 1949 y 1968. Esta generación está caracterizada por un periodo de paz y explosión demográfica, y se los reconoce o se los identifica por la ambición. En este grupo de baby boomers de nuestro club tenemos a Jorge Reilly, Luis María Bednaza, Ricardo Marcus, Esteban Sombody, Claudio Cesario y Javier Lozada.
Aunque no lo crean, tenemos un representante de la generación X. La generación X fue la nacida entre 1969 y 1980. Una generación caracterizada por las crisis y las transiciones, y dicen estos taxonomistas que están caracterizados por la obsesión por el éxito. Nuestro único representante en este mes en el club es Federico Becco. Por supuesto, no tenemos ningún representante aún de los millennials, o generación Y, 1981-1993, que fue el proceso de inicio de la digitalización, y están caracterizados por la frustración. Y la generación Z, 1994 a 2010, dominada por la expansión masiva de Internet, están caracterizados por la irreverencia. Hay también una visión de las generaciones, de acuerdo a las tecnologías. Baby boomers y generación X se llama inmigrantes digitales. Los baby boomers, porque de adultos conocieron las técnicas digitales, y la generación X más de jóvenes. Y los millennials y generación Z son nativos digitales. Así que la gran mayoría de los socios de nuestro querido club somos inmigrantes digitales. Así que, mis queridos amigos, a todos los de todas las generaciones, les deseamos desde el Comité de Compañerismo que tengan un muy feliz cumpleaños. Presidente Juan, adelante, por favor. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este saludo, y de esta manera vamos a dar por concluida la reunión del día de hoy. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Damos lugar ahora al ingreso a las salas de pequeños grupos, de modo que al resto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Muy buenas tardes a todos.